¿Están viendo la pantalla, muchachitos? Sí, doctora. ¿Hola? Sí, doctora, está bien. Ya, vamos a continuar con el tema y si recuerdan, la anterior clase hicimos, hay un micrófono que está haciendo mucho ruido. La anterior clase empezamos con el tema de hígado y vimos que este órgano es capaz de cumplir múltiples funciones, entre estas, las más frecuentes, tenemos funciones vasculares, funciones metabólicas, funciones secretoras y algunas otras más. Quedamos en la primera parte que era funciones vasculares. Ahora vamos a entrar a lo que realiza el hígado, funciones metabólicas. Ya hemos hablado que este es un órgano extremadamente complejo, único, con múltiples situaciones de trabajo, y vemos que esta glándula que tenemos, el hígado, es un gran depósito de múltiples células y que su característica fundamental es presentar un metabolismo muy intenso. Por lo tanto, en este trabajo se comparten muchos sustratos y energías entre los diversos procesos metabólicos. Vemos, ya dijimos que era el verdadero laboratorio que tiene nuestro cuerpo, porque realiza un sinfín, miriadas de procesos metabólicos. No los vamos a mencionar todos, no nos alcanzaría el tiempo. Sí, el libro menciona que lo más importante en cuanto al conocimiento de fisiología sería el metabolismo de los hidratos de carbono, qué situaciones maneja el hígado, el metabolismo de las grasas y el metabolismo de las proteínas. Entonces, aquí empezamos con el metabolismo de las grasas y tenemos que indicar que en el hígado existe un verdadero depósito de glucógeno y a raíz de este depósito de glucógeno es que el hígado es capaz de mantener todo el tiempo una glicemia dentro de parámetros normales. Almacena y libera el exceso que le queda si es que esta bajara la glicemia. Por lo tanto, se dice a esto que es la función amortiguadora de glucosa. Si se pone a pensar, cuando nosotros hacemos un atracón de hidratos de carbono, de masitas, nos vamos a tomar un té y tomamos todo tipo de masitas o alguna chatarra que generalmente está en base a hidratos de carbono y grasa, una parte se reserva para mantener la glicemia, el excedente que es grande, se lo deposita como glucógeno dentro del hígado, ¿verdad? Y entonces, si pasan varias horas, baja la glicemia, él nuevamente se acude al hígado y este va a liberar de a poco la cantidad de glucosa necesaria para que esta glicemia no baje exageradamente. La otra situación que realiza el hígado es la conversión de galactosa y fructosa en glucosa. Es decir, el azúcar de la leche, el azúcar de las frutas, las convierte el hígado en glucosa para que sea su fuente de glucógeno. Y si se fijan, va a pasar nuevamente para este depósito de glucógeno si esto es excesivo. La gluconeogenia es otra de las funciones del hígado y se encarga de mantener la glicemia también dentro de parámetros normales. Esta gluconeogenia se activa cuando el descenso de la glucosa ha sido muy exagerado, cuando baja mucho la glicemia. Es decir, que no es cotidiana, no surge esto en forma cotidiana, sino cuando ha habido mucha restricción de alimentos. Un ejemplo claro era que
cuando antes se hacía las huelgas de hambre, pero las huelgas de hambre de verdad, donde se restringían los alimentos y solamente estaban a plan de agua. En esas situaciones se activa esta gluconeogenia y grandes cantidades de aminoácidos y de glicerol que tiene el cuerpo se transforman en glicemia para mantener justamente esta glicemia normal. Al ver el metabolismo de las grasas, vemos que este metabolismo de las grasas no es patrimonio exclusivo del hígado, sino que casi la mayor parte de las células del cuerpo realizan este metabolismo de las grasas, pero algunos aspectos tienen un lugar, digamos, tienen lugar sobre todo en el hígado, y aquí vamos a nombrar de forma puntual, por ejemplo, la oxidación de ácidos grasos, que es un trabajo para que nos sirva de fuente de energía. La síntesis de sustancias como el colesterol, los fosfolípidos y la mayoría de las lipoproteínas. Y también sabemos que hay síntesis de grasa a partir de las proteínas y de los hidratos de carbono cuando estos han ingresado en forma excesiva. Al seguir hablando del metabolismo de las grasas, entonces, para obtener energía que nosotros necesitamos para mantener la vida, para hacer las diferentes actividades del cuerpo, en el hígado van a acontecer estas siguientes situaciones. Las grasas neutras, que las consumimos en grandes cantidades y en la mayoría de nuestros alimentos, estas grasas neutras se van a dividir o escindir en glicerol y ácidos grasos. Y los ácidos grasos son a partir de estos, de los ácidos grasos, que se va a conseguir esta energía requerida. Estos se escinden, se rompen y dan lugar a radicales acetilo. Estos radicales acetilos se van a transformar en acetilcoenzima A. Y ustedes ya saben que esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico y luego de oxidarse va a liberar grandes cantidades de energía. Y esta energía que necesitamos para la vida. Un gran porcentaje, como 80%, del colesterol va a ser sintetizado y se va a convertir en sales biliares que son indispensables para el metabolismo de las grasas particularmente. El resto del colesterol, porque el 80% va hacia las sales biliares, a convertirse en sales biliares, y el resto del colesterol que queda y los fosfolípidos sintetizados en el hígado son transportados por las lipoproteínas. Saben que las proteínas fundamentalmente son transportadores de muchas sustancias, de hormonas, de grasas, etc. Ambos forman parte de las membranas celulares. Esa es la razón por la cual antes no se indicaba aceites en los bebecitos, pero ahora, como sabemos, toda esta situación, ya son varias décadas, que los aceites esenciales particularmente son parte muy importante de la dieta de un lactante y de un niño, ¿no? Porque este se encuentra en franco crecimiento. Por lo tanto, necesitan fabricar células y estas estamos viendo aquí que son parte muy importante de las membranas celulares. Por eso se adiciona a los bebés una media cucharilla y una cucharilla de aceite de oliva. Casi toda la síntesis de lípido a partir de los hidratos de carbono y proteínas es en el hígado, casi todo. Luego es trasladado hacia nuestros depósitos de tejido adiposo, a
todo el depósito que tenemos en el abdomen, en el cuerpo, etc. Se va a trasladarse. Si recuerdan ustedes, cuando iniciamos este capítulo, dijimos que el hígado es muy importante porque realiza N funciones, pero una de ellas bien importante es esta que menciona que el cuerpo no puede prescindir del trabajo del hígado en el metabolismo proteico sin fallecer en pocos días. Quiere decir que si el hígado se pone insuficiente, no trabaja adecuadamente por cualquier patología. Hemos visto la anterior clase que podían ser situaciones como insuficiencias hepáticas debido a hepatitis, a problemas de hipersensibilidad, etcétera, ¿no es cierto? Y dentro de este metabolismo de las proteínas podemos mencionar a la desaminación de los ácidos grasos, a la formación de urea para eliminar el amoníaco, esta es la función importante, la síntesis de proteínas plasmáticas y la síntesis de aminoácidos no esenciales. La desaminación se refiere a ese proceso de quitar el grupo amino de las proteínas. Entonces, vamos a ver aquí. Este proceso de desaminación de los aminoácidos es muy indispensable para que estos ingresen y puedan ser utilizados como fuente de energía muy importante, o también para convertirlos en hidratos de carbono o lípidos. La síntesis del hígado de urea elimina el amoníaco del cuerpo, porque si no, esto se produciría la muerte. Esta es a la situación que nos referíamos cuando el hígado entra en una insuficiencia hepática fulminante. La vida no es posible más allá de 3 o 4 días. Dijimos que nosotros podemos vivir con múltiples insuficiencias, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia de cualquier tipo, respiratorias, etcétera, si bien no de la mejor forma posible, pero nunca podremos vivir si nosotros entramos en una insuficiencia hepática de estas terribles. La muerte sobreviene casi inmediatamente. Y hay una serie de enfermedades como la cirrosis en su parte terminal que produce una insuficiencia hepática, problemas de hipersensibilidad que hemos visto a diferentes medicamentos, particularmente a los antituberculosos. La intoxicación por paracetamol me puede producir una insuficiencia hepática así, de estas terribles. Y entonces, como es en el hígado, donde se produce la conversión de urea a partir del amoníaco, entonces si el hígado no está funcionando bien, esta urea aumenta mucho en su concentración y lo mismo el amoníaco particularmente, y se produce el coma hepático y luego la muerte. Casi todas las proteínas, exceptuando algunas, son gamma globulinas que se sintetizan en el hígado. La mayoría de las proteínas, entonces, tienen un lugar de síntesis que es el hígado. Y las gamma globulinas, ya saben ustedes que incluso se pueden sintetizar a nivel de los órganos linfoideos, de los ganglios, etc. También hay síntesis de aminoácidos no esenciales, ¿no? Y saben que los esenciales se ingresan por la vía exógena, por la boca, ¿no es cierto? Otras funciones metabólicas que cumple el hígado serían almacén de vitaminas o depósito de hierros. El hígado como fuente de vitamina, tenemos fundamentalmente que es un almacén de este hígado
de la vitamina A. Y esta vitamina A previene carencias hasta de 10 meses. Es decir, que el hígado puede aportar al cuerpo vitamina A en una carencia en no consumir alimentos que contengan vitamina A, digamos, hasta un periodo de 10 meses. De vitamina D proviene carencias hasta de 3 a 4 meses. Y de vitamina B12 proviene carencias hasta de un año o más. Esto se ha estudiado fundamentalmente en la antigüedad, cuando habían estas embarcaciones que se iban a alta mar, estos barcos, y regresaban después de 6 meses. A veces se perdían o tardaban incluso más de un año. Y llevaban estas embarcaciones para toda la gente que trabajaba ahí, digamos, frutas, verduras, carnes secas, todas sus raciones para alimentarse, ¿verdad? Lo primero que terminaban, obviamente, porque se descomponía, eran las frutas y las verduras, que son la fuente principal de vitaminas. Entonces, después de eso, agarraban mano y les quedaba simplemente las harinas, que son carentes, tienen muy poca cantidad, si bien tienen, pero no es como las frutas y las verduras que pueden proporcionar este alimento. Entonces, cuando llegaban después de tiempos largos, más allá de los 6 meses, el año, más allá, estos marineros que quedaban, llegaban carentes de una serie de vitaminas, entre esas enfermos de escorbuto, de pelagra, de todo eso, llegaban con las encías sangrantes, anémicos. El escorbuto produce estas manifestaciones de encías sangrantes, una serie de problemas, y la pelagra hasta problemas demenciales debido a las vacunas. Entonces, ya sabían en esa época que no había así vitaminas como las tenemos ahora sintetizadas, y los curaban a los pacientes con hígado. Y obviamente daban hígado, y este hígado es una fuente de no solo las vitaminas, sino también del depósito de hierro. Entonces, otro de los depósitos importantes es el hierro, y ya saben ustedes, en forma de ferritina. Se deposita el hierro en el hígado en forma de ferritina. La apoferritina se une al hierro para formar la ferritina. Y si baja la concentración de esta, la ferritina se libera al medio interno, ¿verdad? Nuevamente se va liberando poquito a poco, como ocurre con el glucógeno que libera la glucosa. Por eso se habla que es un sistema amortiguador de hierro en la sangre, ¿no? También en el hígado se sabe que se producen un gran porcentaje de los factores de coagulación. La gente que ha enfermado de hepatitis, más rara vez en la hepatitis A, porque la hepatitis A es propia de la infancia, en los niños, y la mayor parte de estas hepatitis A son asintomáticas y no hay gran compromiso del hígado. Excepcionalmente puede producir una insuficiencia hepática fulminante, más o menos 1 en 1000. Pero las otras, la hepatitis B particularmente, que produce una gran necrosis, y un poco menos la C, sí son capaces de cursar con estos fenómenos. Al ser, digamos, la fábrica de estos factores de coagulación y estar comprometido el estroma hepático, van a haber disminución particularmente del fibrinógeno, de la protrombina, de la globulina aceleradora, factores 7,
y otros factores de coagulación. Ahora, para fabricar estos factores de coagulación, el hígado necesita vitamina K para de esta forma sintetizar la protrombina, el factor 7, 9, 10. Y si falta una de sus expresiones, una forma de manifestarse la falta de los factores de coagulación es presentar sangrados en diferentes órganos. Por ejemplo, aparecen síndromes purpúricos, aparecen petequias, hematomas, sangrados gastrointestinales, etc. Esto se ve muy frecuentemente, por ejemplo, en casos severos de presentación de las hepatitis que cursan con sangrados. También sabemos que el hígado elimina fármacos y hormonas diferentes. En el hígado se desintoxican y se eliminan hacia la bilis diferentes medicamentos, como las sulfamidas, que han sido los primeros terapéuticos, casi antesala de los antibióticos, las penicilinas y sus derivados, serían amoxicilina, ampicilina, la eritromicina, que es un macrólido. Todos estos, fundamentalmente, su principal vía de eliminación es hacia los intestinos a través de las bilis. Algunas hormonas, fíjense, como la tiroxina, los esteroides, el cortisol, estrógenos, aldosterona, también se eliminan a través de la vía biliar, a través del hígado. Y es una principal vía de eliminación del calcio hacia la bilis y de ahí hacia los intestinos. Entonces, no solo es una fábrica, sino también es un medio para eliminar y deshacernos de diferentes sustancias químicas, de tóxicos. Es bien importante tomar en cuenta la eliminación de diferentes tóxicos a través del hígado. La formación y eliminación de la bilirrubina. Sabemos nosotros que cuando un glóbulo rojo ha experimentado ya, ha concluido su ciclo de vida más o menos en 120 días, o tiene algún factor, digamos, de que las membranas son más frágiles, etc. Esta fragmentación de glóbulos rojos, en general, ya sabemos nosotros, son fagocitados por macrófagos diferentes, particularmente de estos macrófagos que se encuentran a nivel del vaso. Y entonces ahí se elimina con la fragmentación de estos glóbulos rojos el grupo M. A partir de ahí, este se transforma en biliverdina dentro del macrófago. Luego la biliverdina se transforma en bilirrubina no conjugada. Así como está, recién es expulsada del macrófago hacia el exterior. Entonces, esta ingresa al hígado y en el hígado hay una glucuronización. Acuérdense ustedes que en el hígado fundamentalmente se produce una glucuronización y cuando se glucuroniza con ácido glucurónico o con otras sustancias menos frecuentes, porque más frecuente para conjugar es el ácido glucurónico, se convierte en bilirrubina conjugada. A esta bilirrubina conjugada se la denomina también directa, ¿ya? Y se elimina hacia los intestinos. En los intestinos se transforma en urobilinógeno. Y de este urobilinógeno, una parte va como estercorbilina hacia las heces y otra se vuelve a ingresar y a reabsorber y va incluso hasta riñones y es lo que le da ese pigmento a la orina, ¿no? Este urobilinógeno que se ha vuelto a reabsorber, aquí está, en el plasma,
pasa a los riñones, da lugar a la urobilina y se elimina como tal en la orina, dando esta coloración típica de la orina. Y finalmente vamos a ver esto que es la ictericia. Cuando lleven semiología, ustedes van a ver que, por ejemplo, en la inspección general del paciente, en el primer momento, en el contacto del paciente, uno se fija en la coloración de la piel, sin tocar al paciente todavía, en la inspección nada más. Y entonces podemos ver si el paciente está rubicundo, rojo, si está amarillo, es decir, con ictericia, o si está cianótico, o si está pálido, blanco, etc. Entonces, en este momento, en relación al hígado, vamos a ver la ictericia. Y cuando hablamos de ictericia, de este término, nos referimos a un incremento de la bilirrubina en los líquidos extracelulares. Eso es ictericia, incremento de este pigmento bilirrubina en los líquidos extracelulares. Y para esto nos sirve como una herramienta diagnóstica para que nosotros veamos a qué se debe esta ictericia. Y entonces se la divide, digamos, en una ictericia hemolítica y en una ictericia obstructiva. Esta ictericia hemolítica ya nos está diciendo, se refiere a que se produce debido a una gran hemólisis de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Estos glóbulos rojos se hemolizan y está la cantidad, acuérdense que ya han visto ustedes, por ejemplo, la eritroblastosis fetal, que es una de las causas de hemólisis. Han visto diferentes situaciones de hemólisis, la mayor parte de origen hereditario, esterocitosis, esta otra. Hay un sinfín de enfermedades hereditarias, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una gran hemólisis de glóbulos rojos, por más de que el hígado trabaje full glucuronizando, no le va a alcanzar el tiempo y le sobra grandes cantidades de bilirrubina que no han sido conjugadas, que no han sido glucuronizadas. Por lo tanto, hay un aumento de la concentración de bilirrubina no conjugada. O sea, gran cantidad se ha conjugado, pero nos sobra mucha otra cantidad. Entonces, esta bilirrubina no conjugada se denomina también bilirrubina indirecta. Entonces, nos va a dar este pigmento amarillo, esta ictericia, y también el excedente se va a eliminar en grandes cantidades a través de la orina. Es decir, la orina se va a volver colúrica. A eso se llama, a la presencia de bilirrubina en la orina se denomina coluria. En la ictericia obstructiva es debido a una obstrucción de las vías biliares por la presencia de cálculos, es decir, hay una compresión, puede ser una obstrucción por cálculos, porque se comprime por fuera por un tumor, por cánceres, etcétera, pero la diferencia es que aquí ha ocurrido todo este fenómeno de glucuronización y esa ictericia será entonces a predominio de la bilirrubina conjugada o directa, ¿ya? Entonces, esto nos permite hacer este diferencial. Con esto, queridos, hemos terminado este tema de hígado y nos tocaría el día miércoles, vamos a empezar otro capítulo. Y ahí quedamos, queridos. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.